Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de realizar una construcción en su vivienda. Nos encontramos en un local, en una vivienda, bueno, no es una vivienda, es un local comercial en la ciudad de Lima, y hay algo particular en este proyecto, ¿no? Porque muchas personas desean realizar ampliaciones en su construcción de concreto y nosotros siempre recomendamos que lo puedan hacer en estructuras metálicas. Sin embargo, podemos cometer algunos errores. En este caso, la persona que nos ha contactado pues ya tenía una idea de que había cometido algún tipo de error, y para lo cual vamos a revisar su construcción. Ustedes me van a acompañar y vamos a darle algunas recomendaciones a lo que nosotros hemos encontrado, así que acompáñenme. Bueno, como les mencionaba, tenemos un primer nivel que es de concreto. Las escaleras se han realizado de estructuras metálicas. Y tenemos el segundo nivel que está destinado a un almacén. Este segundo nivel se ha realizado un entrepiso. Estos nosotros le llamamos un entrepiso, ¿sí? Es donde vamos a pisar en el siguiente nivel. Este entrepiso, en este caso, el cliente deseaba que se haga de concreto, ¿no? Nosotros siempre hablamos sobre las losas colaborantes y lógicamente debimos emplear una losa colaborante aquí. Pero ¿qué cosa es lo que realizaron? Simplemente han doblado planchas galvanizadas, lisas, las han doblado y las han montado sobre la estructura metálica. Fíjense lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Y estas planchas lógicamente no son parte de un sistema de losa colaborante. La losa colaborante debe tener canales acá, tiene una rugosidad en la cual el concreto gana adherencia. Y acá también tenemos como una especie de vena, no una hendidura. He tratado de hacer algunos trazos, algunas imágenes, miren. Esto es la losa colaborante. Tenemos algunas hendiduras de la parte de abajo, vamos a ver, y la parte de arriba hay unos canales también en donde alberga una futura barra de acero de 3/8 normalmente. Entonces, en esta parte donde justamente está indicando la flechita, no es liso al 100%, sino que también tiene una especie de arruga, ¿no? De arrugas, lo cual va a aumentar la adherencia en el concreto. En este caso nosotros tenemos simplemente unas barras lisas o unas planchas lisas. Miren, estas son planchas para hacer un portón, una puerta, cualquier otro tipo de construcción, pero menos para un entrepiso, ¿no? Que va a tener una losa de concreto. Lo otro también que tiene la losa colaborante es que si esto de acá es una viga principal y tengo mi losa colaborante encima, tenemos unos elementos de corte que van soldados a la viga. Estos elementos de corte tienen esta forma, es como una especie de clavo bien grueso con cabeza, y eso se suelda en esta porción, o sea, en esta parte donde nosotros tenemos la conexión de la losa con la viga, ¿no? En esta parte debió existir un elemento soldado que atraviese la losa o las planchas, y a eso se le llama el conector de corte. En este caso no lo tenemos, fíjense. Eso es uno de los principales errores que hemos encontrado en esta losa, ¿no? En esta construcción. Lo otro también es el entramado, ¿no? Nosotros tenemos una viga muy esbelta, miren. Es una viga apenas de 2 centímetros de espesor para la altura también que tenemos acá, que es aproximadamente, me parece que deben ser como 12 a 15 pulgadas más o menos esta parte de acá, miren. No hay una relación entre el ancho de la viga y el alto, ¿no? En este caso debimos tener un elemento un poco más ancho en esta parte. A ver si lo podemos ver aquí en esta parte. Y lo otro es que tenemos un entramado, ¿no? Un entramado de vigas también. Pero nosotros nos damos cuenta que han puesto un elemento horizontal que corta prácticamente las vigas. Eso está bien, ¿no? Pero no debió quedar en esa posición. Debió estar dentro, ¿no? Debió estar un poco más adentro con el objetivo de asegurar que esta viga tenga un elemento que lo vuelva un poco más rígida. Fíjense lo que pasa con estas vigas de acero, ¿no? Esta viga de acero, si es que es muy larga, en este caso tenemos más de 7 metros incluso de largo,
Si no tuvieran estos elementos, sería un elemento muy flexible, ¿no? Si no tuviéramos estos colocados transversalmente, sería una viga muy flexible, lo cual no aprovecharíamos al 100% la resistencia de esta viga, ¿no? Debió estar metido esto embebido a la altura de la viga para poder restringir su movimiento de esa viga y tener un poco más de resistencia. Lo que también nos damos cuenta, si golpeamos, por ejemplo, estas losas, no ha existido una adherencia entre el concreto y estas planchas lisas, lo cual ha dejado espacios vacíos, ¿no? Entonces arriba, cuando nosotros nos acercamos a esto y golpeamos con la mano, escuchamos como si estuviera como una especie de cajón adentro, ¿no? Entonces eso es porque no debió emplearse este tipo de planchas en esta construcción. Debimos utilizar losa colaborante. La losa colaborante, ya les expliqué, tienen unos canales, también unas rugosidades para que adhiera mejor el concreto. Muy bien, otra cosa que hemos encontrado acá en este proyecto es la falta de elementos de arriostre, ¿no? Nosotros le llamamos elementos de arriostre a un elemento que va desde esa esquina hasta abajo en diagonal, ¿no? Que une las columnas. No hemos encontrado acá. ¿Qué provoca eso? Que esto se comporte como una mesa sin refuerzo. Cuando haya un movimiento sísmico, lógicamente el peso del concreto, acá hay un concreto muy pesado que va a tratar de desplazarse, ¿no? Y si no tenemos estos elementos de arriostre, lógicamente vamos a aumentar el desplazamiento y podemos provocar un daño en nuestros elementos importantes, que son columnas, o lo que también no es estructural, como, no sé, si tenemos una ventana, un cerramiento como esto de acá, que es un cerramiento de TR4. Entonces eso es lo que nos va a ocasionar. Vamos a subir por estas escaleras. Miren, son unas escaleras en diagonal también. Nosotros no recomendamos emplear escaleras con pasos diagonales, ¿no? Porque no son seguros. Acá podemos ver claramente, por ejemplo, que esta losita pues no supera ni siquiera los 10 centímetros, ¿no? Está montada sobre la estructura metálica, no hay elementos de corte, y lo que ha provocado es que se desprenda, miren, ¿sí? No hay una adherencia entre el concreto y la viga metálica. Por eso que es importante los conectores de corte, ¿no? Los elementos que van como una especie de clavitos con la cabecita, ¿no? Del clavo. En este caso, como no existen, toda nuestra losita se ha desprendido. Miren, esa grieta que ustedes ven acá es lógica porque no hay una buena adherencia entre el concreto y la estructura metálica. Y es lo que podemos apreciar, ¿no? Seguimos subiendo y vamos a encontrar un agrietamiento en las losas, ¿no? Esto se ha agrietado, también suena como una especie de cajón en algunas partes. Podemos ver que en toda la longitud de la viga se ha agrietado, ¿no? Acá tenemos una viga debajo de esto y casi en su totalidad en esta viga se ha agrietado, ¿no? Esto ocurre cuando no tenemos un buen refuerzo superior también en nuestro proyecto. Sin embargo, en este proyecto, amigos, no ha habido un buen control, ¿no? No ha habido un buen control en el diseño ni tampoco en la construcción. Lo que tenemos acá es un cerramiento de TR4, por ejemplo. Pero sin embargo, si nosotros ponemos la mano aquí, pues hay bastante calor, ¿no? Y si nosotros destinamos, por ejemplo, esto a un almacén, lógicamente vamos a tener un aumento de temperatura interno. Y eso va a ocasionar que se deterioren algunos de nuestros materiales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la cobertura aquí en la parte superior, vemos que también han empleado TR4 para la cobertura. Sin embargo, ya no tiene peso, ¿no? Entonces, el entramado que han puesto en viguetas y vigas principales acá es correcto. No hay ningún problema, está perfecto, está bien hecho. Me parece correcto que tengamos... Estos perfiles son de 2 por 3 pulgadas, por ejemplo. Acá han puesto doble, sería de 2 por 6 pulgadas. De extremo a extremo, y la distancia entre estos dos puntos es aproximadamente 6 metros. Me parece muy correcta la decisión. Y tenemos las correas, a esto nosotros le llamamos correas, y esto también son elementos secundarios, ¿no? En este caso tenemos este tipo de cobertura acá. Muy bien, empecemos por conversar sobre la solución ante este problema, ¿no? En primer lugar, ya que estamos aquí en el tercer piso, lo que recomendamos es emplear un material que se llama PVC, ¿sí? Y existe una empresa
Existen varias empresas en sí que fabrican estos paneles que son termoaislantes, que van con PVC y Tecnopor. Entonces, al recubrir con ese material nuestra superficie, que ahora mismo está elevada la temperatura, pues vamos a aislar internamente nuestro almacén, ¿no? Entonces, esa es una primera recomendación con respecto a los herramientas, que la temperatura en un almacén es algo muy importante, ¿no? Independientemente si ponen un aire acondicionado o no, pues lógicamente si la temperatura ambiental es mayor, vamos a consumir mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces, la primera recomendación es utilizar recubrimientos de PVC, tanto para la superficie, que es el cielo raso, como para los muros. Y ese material es un material sanitario, incluso se puede lavar con agua. Perfecto, hasta ahora vamos con los recubrimientos. ¿Qué pasa con nuestro piso, no? Muchas personas van a decir, ingeniero, ese piso lo demolemos, lo botamos, ¿qué cosa hacemos? Pues bien, miren, este piso está sentado sobre una estructura inadecuada y con unas planchas inadecuadas. Sin embargo, ya lo tenemos construido. Pensando un poco en la economía, no sería recomendable tumbarlo, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, presentan algunas grietas, abajo hemos visto una mayor cantidad de viguetas también en la estructura del entrepiso. Estas fisuras, lo que debemos hacer es, en primer lugar, utilizar un aditivo que las selle, ¿no? Un aditivo flexible. Existen muchas marcas que son juntas flexibles que se llenan a modo, es como un material plástico que se endura y se vuelve como una especie de jeve, ¿no? Eso deberíamos utilizar, ya no enchapar con alguna cerámica o con algún porcelanato, ya no emplear eso. Más bien existen otras formas de enchapar con elementos muy ligeros, y se recomendaría eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos aquí abajo? ¿Por qué? Porque cuando estamos acá se sienten las vibraciones, ¿no? Se sienten mucho las vibraciones. Sin embargo, déjenme contarles que las estructuras metálicas, tal vez uno de los problemas más importantes que un profesional tiene que solucionar es el tema de las vibraciones. ¿Por qué? Porque mi construcción en estructuras metálicas puede soportar, ¿no? Puede soportar con una determinada viga, con una determinada columna. Sin embargo, cuando ya entra en funcionamiento, entra en un uso constante, vamos a sentir las vibraciones. Entonces, un diseño por vibraciones siempre va a tener elementos un poco más robustos y va a asegurar pues que no van a ser tan excesivas las vibraciones. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema, esta construcción? Ahora mismo tenemos dos niveles techados con concreto. Uno con una losa aligerada normal, que es este, que no lo vamos a visitar en el primer piso, solamente nos vamos a fijar en el segundo nivel. Y el segundo nivel que tenemos la losa colaborante, ¿no? Supuestamente losa colaborante, que no es el verdadero sistema de losa colaborante. Muy bien, entonces aquí lo que necesitamos es colocar un poste en esta posición para poder reducir las vibraciones en esta zona, que es la más complicada, ¿no? Ese poste tendría que medir mínimo de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 4 pulgadas, un cuadrado por 3 milímetros de espesor. Cuando nosotros vamos a trabajar estructuras metálicas y vamos a poner concreto encima de las estructuras metálicas, no deberíamos emplear perfiles menores a 3 pulgadas. Es una recomendación. Y vamos a colocar un elemento diagonal que puede ser en esta zona para no interrumpir mucho esto que ya está construido. Un elemento diagonal que vaya de extremo a extremo, que fácilmente podría medir 6 pulgadas también por 2 pulgadas, pero por 3 milímetros de espesor, ¿no? Desde esta esquina hasta la base de esta columna de acá. Como ya no hay más niveles, solamente es una pequeña ampliación en un segundo piso, ya no sería necesario colocar en este lado, porque también tenemos la escalera que funciona como un elemento de arriostre. Entonces, gracias a que se empleó una escalera metálica, podemos tener la confianza de que en este lado está arriostrado, pero en este lado faltaba, ¿no? Entonces necesitamos colocar ese elemento de arriostre. Y también en esta zona, como tenemos esta cobertura de TR4, que es prácticamente un horno, esto está muy caliente, también se está recomendando forrar o recubrir con Tecno PVC para poder aislar la temperatura y tener un material más sanitario, ¿no? En este caso los productos acá internamente, si la ventana no estuviera abierta, se van a deteriorar con mayor facilidad. Muy bien, esas serían las recomendaciones.
Pues bien, se dan cuenta lo importante que es asesorarse por profesionales, así sea lo más básico que uno pretenda construir. Existen proyectos que necesitan obligatoriamente pues elaborar todo un conjunto de planos, la licencia de construcción y todo lo demás, pero también hay un público, hay un grupo de personas que necesitan unas recomendaciones breves, sencillas, concisas, que le brinden la confianza para poder desarrollar un proyecto de construcción desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, siempre inviten a un profesional para poder asesorarse. Y como siempre les menciono, ya no hay que, bueno, como la frase que siempre tenemos en el canal, ¿no? Si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Eso viene directamente relacionado a que necesitamos asesorarnos por profesionales. Así que para mí es un gusto, espero que compartan también igual que yo las recomendaciones que les hemos dado el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, estamos, bueno, en YouTube, está por demás decirle, en Facebook, en Instagram también nos pueden encontrar. Y para mí siempre es un gusto compartir estas visitas con ustedes. Nos vemos en un próximo video, cuídense.